Muy bien, mis amados. En las primeras clases que hemos visto de esta serie de enseñanzas sobre cómo vivir la iglesia, nosotros hemos estado hablando acerca de la unidad y presentamos un primer panorama, ¿verdad?, de la iglesia como aquello que Dios constituyó como su cuerpo, una familia, un edificio. Pero también veíamos que en esa unidad, y eso lo vimos en la clase pasada, nosotros podíamos expresar también a través de nuestra unión común con Cristo, la gloria de Dios, que esa unidad no era una unidad superficial, que no era una unidad basada en las preferencias, ni tampoco una unidad basada en cosas terrenales, sino que era una unidad basada en algo sobrenatural. El Señor nos redimió y nos hizo parte de su pueblo. Pero ahora surge una pregunta: ¿cómo puede una iglesia permanecer unida considerando que hay dentro de ellas personalidades distintas, como orábamos hace un momento, culturas distintas, trasfondos distintos, formas de ver la vida distintas? ¿Cómo puede una iglesia permanecer en unidad y lidiar al mismo tiempo con la diversidad? Esa es precisamente la temática de la clase en la mañana de hoy. Y lo que vamos a tratar de ver a través de un bosquejo rápido es, y ustedes lo tienen allí en sus folletos, en primer lugar, cuál es el propósito de esa diversidad. Luego veremos el carácter de la diversidad o cómo se expresa, cuál es la naturaleza de esa diversidad. Finalmente, o bueno, como punto 4, veremos el fundamento de la diversidad, y en ese fundamento de la diversidad veremos algunos aspectos interesantes, y al final veremos cómo cultivar nuestra unidad en la diversidad. Así que el bosquejo que llevamos hoy es más o menos sencillo, como todos los bosquejos que se presentan desde este púlpito. Así que vamos a ir a nuestro primer punto, ¿verdad?, que tiene que ver básicamente con la pregunta, o la respuesta a la pregunta: ¿cómo o por qué nosotros podemos existir al mismo tiempo que somos una iglesia diversa como una iglesia unida? La respuesta corta es por el Evangelio de Jesucristo. Lo vimos en la clase pasada. No por nuestras afinidades, no por nuestras preferencias, lo cual crearía una unidad muy superficial, sino por medio del Evangelio de Jesucristo. Y veremos que a través de ese Evangelio nosotros, en medio de esa diversidad, estamos revelando algo al mundo que no sería revelado de ninguna otra manera. Es decir, hay algo que el mundo puede ver en la iglesia que no puede ver de ninguna otra forma en la unidad de la iglesia, y es cómo personas distintas pueden convivir en una unidad perfecta. Y eso es asombroso realmente. Es asombroso para el mundo y es asombroso también incluso para nosotros. Lo que pasa es que somos los peces dentro del agua, que no nos damos cuenta cómo respiramos. Y estamos inmersos en esta dinámica de compartir y de relacionarnos, y no percibimos ese aspecto sobrenatural que hay en nuestra diversidad. Así que veamos en primer lugar cuál es el propósito de la diversidad. Y quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 3, versículos 8 al 10. Efesios 3, 8 al 10. ¿Alguien tiene ese pasaje para leerlo? Hola. Creo que prenden la máquina que tiene las antenas, esa. Hola, hola, hola. ¿Quién tiene Efesios 3, 8 al 10? Hola. ¿Quién quiere leer? A mí que soy menos que el más pequeño. Dame un momento para que pueda salir la transmisión también. Gracias, Paola, gracias, muy amable. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia,
a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Ok, y vamos a hacer aquí un ejercicio bien de escuela dominical. De hecho, quédate cerquita para que puedas llevarlo si se ofrece. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios, de acuerdo con ese pasaje que leímos? Mostrar que la multiforme sabiduría de Dios. Que la iglesia revele ¿a quién? ¿Mostrarle a quién? Según el pasaje. A los principados y potestades en los lugares celestiales o a la creación misma. ¿Cómo va a hacer la iglesia eso, según el pasaje? Bueno, la Biblia dice que lo va a hacer revelando un misterio, ¿cierto? Lo estamos viendo allí en el versículo 8. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración del misterio escondido de los siglos en Dios. Ahora, ¿cuál es ese misterio? Ya lo leímos en el versículo 6, que los gentiles, mírenlo en el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, quiero que vuelvan conmigo y salgan del salón de clases donde estábamos repitiendo y ahora vuelvan a este salón. Miren lo que está diciendo Pablo en este pasaje súper glorioso. Dios tiene y tendrá un propósito eterno y es comunicar las riquezas de su gracia a todo lo que Él ha creado, principados y potestades, por medio de revelar un misterio que antes no era conocido. Y ese misterio no es otro que los gentiles que antes no eran el pueblo de Dios, por medio del Evangelio, y lo vemos en el capítulo 2, ahora Dios quita una pared y esos que antes no se podían ni siquiera oler, judíos y gentiles, pueden cohabitar en un mismo lugar, con un mismo propósito, cantar las mismas canciones y adorar al mismo Cristo. Y cuando el mundo ve eso, el mundo dice, ¡au! ¡Qué glorioso! Entonces, pues, eso es normal. Muy normal. No, hermano. No es normal. No es normal que nosotros veamos aquí a grupos de personas que no tenían nada en común. De hecho, que tenían todo lo necesario para ser enemigos hasta la tumba, unidos. Y eso solo pudo ser posible a través del Evangelio. Y ese misterio es un misterio que duró escondido durante mucho tiempo. El pueblo de Israel no pudo conocerlo. De hecho, cuando Cristo vino, ustedes saben que los judíos creían que la salvación solo era para los judíos. Y que Dios solo existía para los judíos y algunos gentiles que vinieran y se circuncidaran e hicieran parte del pacto con Abraham y que cumplieran la ley. Pero incluso cuando Jesús tiene aquella conversación con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La mujer le dice, ¿cuál es el asunto aquí? Explícame, yo veo que tú eres como profeta. Hay quienes dicen que nosotros debemos adorar en este monte porque nos enseñaron que era aquí, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Y el Señor le dice a ella una verdad que ustedes se saben de memoria. Mujer, te digo, y te lo digo con verdad, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre sin barreras, sin templos, sin murallas, gentiles, judíos, samaritanos, griegos, ortodoxos, egipcios, todos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Padre busca. La samaritana, los judíos y todos no entendían eso. Y nosotros, en la mayoría de veces, lo damos por hecho. Pero eso es un misterio. Y es la manera en la que Dios está revelando su gloria. Hermano, Dios lo ha hecho y eso es increíble. Él lo prometió en Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra.
Ahora, en Cristo Jesús, usando el ministerio del Evangelio, Pablo dice, esa promesa se ha cumplido. Eso ya está hecho por medio del Evangelio. En Cristo, los descendientes de Abraham no son solo los descendientes de sangre, sino los que comparten su fe. Nosotros tenemos una fe heredada. En cierta manera nacemos casi que con la conciencia del catolicismo, de Cristo. No es extraño para nosotros. Y eso hace que demos por sentado el milagro de que nosotros podamos ser parte del pueblo que Dios ha escogido y que por medio del Evangelio nosotros podamos ser unidos como una familia a otros para los cuales durante mucho tiempo solo para ellos estuvo reservado este misterio. Y miren que el uso de la palabra iglesia es importante, porque Pablo dice que ese misterio es dado a conocer ahora, y me encanta esto, por medio de la iglesia. Es la iglesia congregada la que permite desplegar esa gloria. Y mira, hermano, tú lo ves ordinario, pero cuando personas como tú y como yo, tan diferentes, nos reunimos aquí un domingo por la mañana para adorar, Dios está mostrando a través de nosotros su gloria. Y no estamos hablando de una cosa como espectacular, y no quiero que piensen en la gloria como algo abstracto, como un ruido, como nubes o cosas que suceden o gente temblando y cayéndose al suelo. No, estamos hablando de lo que Dios ha querido revelar. Y cuando un no creyente viene y ve eso y dice, oye, este es un lugar como que extraño, porque aquí no necesitas parecerte a nadie para encajar, ni necesitas cumplir con muchos requisitos, ni encontrar afinidades en el ideal, ¿verdad? Aquí tú solo necesitas creer lo que ellos creen y parece que como que haces parte de... Eso solo se ve en la iglesia. Ahora, ¿por qué el texto dice que incluso los principados y las potestades y los lugares celestiales? ¿Ven la unidad y el impacto que la unidad de la iglesia tiene? Porque por la gran separación que existía antes de Cristo, que era una separación que Pablo llama una pared interna, una muralla, entre otras palabras, de separación en el versículo 14 del capítulo 2, entre judíos y gentiles, esos dos grupos tenían, eran de etnias distintas, eran de culturas distintas, de creencias teológicas distintas. O sea, un gentil no tenía ni idea. Tal vez en el mejor de los casos, por algún contacto con Jerusalén o con algún judío, podían conocer, como en el caso de Naamán, algo acerca del Dios de los judíos. Pero por lo general, y tú puedes revisar las culturas y las civilizaciones antiguas, la mayoría de ellos tenían cultos muy parecidos entre ellos, pero cultos muy particulares. El culto al dios hombre, a la diosa mujer, el culto a la diosa madre, el culto al niño cargado. O sea, todo eso hacía parte de esa herencia babilónica, pero no había nada en común con la adoración de los judíos. Y esa separación era abismal, abismal. Pero un lector del primer siglo podría decir, es imposible que tú puedas juntar, porque entre otras cosas, si ustedes lo miran en términos estadísticos, la religión judía, que creía en el Dios de la Biblia, en comparación con las religiones del mundo, era una minúscula mancha en un trapo blanco. Era un pueblo nómada que llegó a ser sedentario muy tarde, pero era un grupo de gente pequeña, reducida, en comparación con imperios enormes. O sea, técnicamente era más probable, en términos estadísticos, posible, que los judíos se convirtieran a las religiones paganas de la época, pero no que las religiones paganas de la época hicieran una unión en la que ellos adoraran al Dios que los judíos adoraban. O sea, si tú eres alguien de la época y lees a Pablo, tú dices, es imposible que eso pase. Eso no va a pasar, pero pasó. Y allí nosotros vemos el poder del Evangelio. Estamos sentando las bases de la diversidad y la unidad y lo glorioso que es, ¿verdad? Para que luego podamos seguir
avanzando. Y ese es precisamente el punto y por el cual Pablo termina el capítulo 3 adorando a Dios en una doxología. Mírenlo en el verso 20 y 21 conmigo. Y aquel, dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pablo dice, esto es tan asombroso que a Él sea la gloria. Y se parece a esa nota de alabanza que Pablo hace en el capítulo 9 de Romanos cuando está explicando cómo es que Dios puede mostrar su justicia y al mismo tiempo su misericordia, salvando a unos, condenando a otros, pero al mismo tiempo siendo glorificado. Y Pablo después que diserta de esa manera dice, oh profunda riqueza de la sabiduría de Dios. ¿Lo han leído, verdad? Inescrutables sus juicios, insondables sus caminos. ¿Quién conoció la mente de Dios? Esa expresión de alabanza de Pablo es muy parecida a esta. Y ese asombro es producido porque Pablo está diciendo, wow, Dios, solamente tú podías hacer eso. Así que, hermanos, yo quiero realmente llamar la atención a ustedes acerca del poder tan impresionante que hay en el hecho de que tú estés sentado al lado de una persona ahora que es tan distinta a ti en tantas formas, pero que es tu hermano. Eso solo es posible por el Evangelio de Jesucristo. Y eso es sobrenatural. Hermano, no lo dejes de ver como algo sobrenatural. Y yo no estoy usando un lenguaje exagerado, estoy usando el lenguaje de Pablo. Usted dirá, pastor, pero que aquí no habemos judíos y gentiles, aquí todos éramos gentiles, así como que no había mucho problema con eso. Pero déjeme decirle, tal vez nuestros trasfondos, nuestra cultura, nuestros contextos, nuestra formación, nuestro conocimiento, hace que hayan diferencias incluso que pudieran ser tan significativas o más que las que habían religiosamente hablando entre judíos y entre gentiles. Así que ese es el propósito que nosotros vemos en la diversidad, que Dios toma gente distinta y la une por medio del Evangelio y ahora Él despliega su gloria a los confines de la tierra. Esa es la belleza de la unidad en la diversidad. ¿Estamos claros hasta aquí, hermano? Así que el propósito de la diversidad, de nuevo, es reflejar el poder del Evangelio y, hermano, yo los animo de verdad a estudiar más detenidamente este tema. Hace poco estaba hablando con un pastor que está empezando una plantación y él está saliendo de un contexto bien difícil con su iglesia y no sabe qué hacer. Y él me decía, yo quiero a alguien que me diga qué hay que hacer. Y yo le dije, pero mira, no hay una fórmula para plantar una iglesia bíblica. Pero hay 3 cosas que tú puedes hacer. Primero, enseña a tu iglesia a amar la Biblia. Luego, enseña a tu iglesia a amar el Evangelio, que finalmente es el mensaje de toda la Biblia. Y finalmente enseña a tu iglesia a amar a la iglesia y a ver a la iglesia de manera sobrenatural, que es finalmente el propósito del Evangelio. Buscar a gente diferente, pecadora, y traerla a un mismo lugar y congregarla para que Dios despliegue allí su gloria. Por eso el llanero solitarianismo es tan, pero tan nocivo. Porque yo estoy diciendo egoístamente, Dios, yo no estoy interesado en tu plan de desplegar tu gloria a los confines de la tierra. No me uses para eso. Yo quiero usarte a ti para mi adoración personal. ¿Lo ves? Por eso dejar de congregarnos, por eso ver la iglesia de manera superficial, por eso creer que yo puedo vivir una vida cristiana desprendido de la iglesia, es casi la raya con la herejía. Porque nos estamos negando al hecho de que Dios cumpla su propósito a través de lo que Él ya ha diseñado. Y yo voy a seguir porque me podía quedar aquí y esta clase se podría convertir en un sermón. Esa no es la idea. Ahora, ¿cuál es el carácter de la diversidad? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se ve? Porque ya vemos que no es el caso particular que habemos. ¿Alguien aquí ha averiguado acerca de sus raíces y ha descubierto que es judío? Levante la mano. No vaya a hacer eso, hermano, porque, o sea, vaya y descubre que es judío y un día aparece usted aquí con una kipá y un chofar aquí, bueno, y le entra el asunto de, encontré una mejor raza.
Así que no es nuestro caso, ¿verdad? Si pudiéramos ponernos en una categoría étnica religiosa, tendríamos que decir que aquí todos somos gentiles. O sea, no pertenecemos en términos étnicos o de linaje a Abraham. No somos medio orientales, ¿verdad? A menos que haya algún Zafat aquí o algún Yasser Arafat, a un Ariel Sharon, perdón. Ahora, ¿cómo se expresa esa diversidad? Vamos a ver cómo se ve ahora en nuestra realidad. Cuando Pablo habla de eso, y yo sé que en la mente de nosotros puede volar y algunos están pensando en barreras de todo tipo, pero yo quiero mencionar algunas, están allí en sus folletos, y vamos a identificar 6 en particular. 6 barreras que pueden ser, que nos distancian, que nos separan, que nos hacen diferentes, que nos hacen diversos. Y yo quiero decirles, hermano, y esto ojalá traiga tranquilidad, no es malo tener diferencias. Cuando nosotros pertenecemos a una iglesia y el evangelio está en el centro, por supuesto que no es malo tener diferencias. Pero cuando tú quitas el evangelio y cuando tú quitas un concepto sólido de la iglesia, esas diferencias son fatales, porque pueden provocar divisiones. Lo estamos viendo en la carta a los Filipenses. El énfasis de Pablo es preserven la unidad, preserven el gozo, y Pablo les está dando una base continuamente a ellos, y es el evangelio, porque la base de la unidad es esa. Entonces veamos en primer lugar las barreras de etnicidad. Yo sé que esa palabra puede ser extraña para algunos. Etnicidad viene de etnia, o como de pertenecer a un grupo o a una población como con la que nos identificamos genéticamente. En nuestro contexto, una etnia podría ser indígena, afrodescendiente, la mayoría somos aquí mestizos, mezcla de indios con españoles, pero podría ser una etnia en sentido regional también, para ponerlo en términos bien, ¿cómo diríamos? Colombianos, paisa, cachaco, bayuno, y entre costeños, pero costeños sabaneros. Usted sabe que hay diferencia étnica entre cordobeses y sucreños, y lo que los divide es Sagún y Zampue, o sea, 10 metros. Pero los cordobeses dicen, nosotros no gustamos los sucreños, algunos, porque los sucreños dañaron el mote de queso, le echaron tomate a eso no se le echa tomate. Y los sucreños dicen, la identidad nuestra como sucreños es que le echamos tomate al mote de queso. Y el cordobés dice, nosotros somos cordobeses y originales, porque nosotros no le echamos tomate a eso. Eso no lo puedes guardar porque se agría. Entonces fíjate que nosotros incluso en nuestro país tenemos diversidades étnicas, y eso es lo primero que podría venir a nuestra mente, ¿verdad? Diversidad de tipo étnico. De hecho, países tan complejos, países tienen conflictos muy complejos, y tal vez nosotros no tanto a esa escala, pero países como Estados Unidos y algunos países en Europa, el tema de la etnicidad es todavía mucho más marcada, porque tú ves, por ejemplo, que hay iglesias para personas negras y hay iglesias para personas blancas. Y me decía un amigo mío, todavía, si tú eres un blanco y entras a una iglesia en Luisiana o alguno de estos estados que son iglesias, o sea, te van a mirar raro. Y de alguna manera al revés. Y todavía hay como parte en el trasfondo étnico de ese país, mucho de eso. Pero nosotros todavía, hermano, no estamos exentos de eso. Y a veces nuestros afectos regionales, nuestros afectos nacionalistas nos pueden hacer empezar a ver divisiones y empezar a ver separaciones donde no las hay. Tal vez al sentirle el acento a una persona y darnos cuenta que no es de nuestro país, inmediatamente poner una barrera y decir, mira, yo no quiero tener una relación contigo porque hay un estigma contigo, no me quiero relacionar, no quiero verte de esa manera. Es que los de este país siempre son así. Es que los de esta región todos son de esa manera. Y eso, hermanos, dentro de la iglesia empieza a generar ciertas barreras. La Escritura celebra la diversidad étnica y nosotros podemos verlo, ya lo vimos en Efesios capítulo 3, judíos y gentiles que estaban mezclados allí, pero también en Gálatas nosotros vemos que no hay mujer, ni hombre, ni siervo, ni esclavo, ni escita, ni blanco, ni negro, si pudiéramos extrapolar eso. Allí no hay en el Señor barreras.
porque todos hemos sido comprados exactamente por el mismo precio. Hermanos, el racismo es incluso dentro de la iglesia, para no irnos afuera, es un atentado contra la dignidad de Dios, porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Ahora, dentro de la iglesia, nosotros no tenemos ningún motivo para nosotros creer que eso sea algo que nos separe, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque si eso llega a suceder, hermanos, hemos quitado al evangelio y hemos quitado el propósito de la iglesia de en medio para fijarnos solo en aquello que nos separa en términos étnicos. Así que como iglesia nosotros apreciamos, ¿verdad?, que aquí tenemos cachacos, paisas, costeños, ¿qué más? Y miren, tenemos santanderianos aquí, aunque usted no lo crea. ¿Ah? Tolimense. Mire, tenemos pastuzos aquí. ¿Ah? Creo que hay alguien de Venezuela aquí, ¿no? Bueno, Melixa, que no está con nosotros. Ah, Yolvis, es venezolano, ¿cierto? Y fíjense, hermano, que eso es maravilloso. Y es maravilloso que lo que podría ser un motivo para separarnos en el mundo, aquí es un motivo para celebrar la gloria de Dios. Y entre más diversidad tenemos, más Dios está desplegando su gloria, ¿verdad? Entonces, damos gloria al Señor por eso. Y damos gracias a Dios por eso. Pero también hay barreras, no solo étnicas, sino de edad. Hay barreras de edad. ¿En qué parte del mundo puedes ver a jóvenes almorzando con señores de 80 años? Y riéndose, y compartiendo, y teniendo una fe común, y adorando al Señor, y teniendo una hermandad. No es algo común, puede que lo veas de manera circunstancial, pero hasta puede que se tomen una foto y la monten en Facebook porque lo ven como algo raro. De pronto, entre nietos y abuelos. Pero aquí estamos hablando de personas que en edades no tendrían nada en común. Un señor de 80 años te está hablando de la guerra de los 1000 días, del Frente Nacional, te está hablando de Misael Pastrana Borrero, de la Constituyente del 91, de cuando Gaviria cambió el horario. Y tú estás aquí pensando, ¿verdad?, en cómo vas a resolver el mundo en tu próximo emprendimiento, etcétera, etcétera. Pero el Señor permite que esas cosas puedan ser posibles, incluso a través de las barreras de edad. Que Ariel pueda jugar fútbol con nosotros un domingo por la tarde. ¿Cierto? Y eso, hermanos, es algo que nosotros celebramos, porque además de diferencia étnica, nosotros tenemos también diferencias de edades y podemos preservar la comunión. Pero hay otro tipo de barreras que pudieran levantarse, que son barreras de tipo económico. Y esas son más comunes, especialmente en países subdesarrollados o en países en vía de desarrollo, como lo llaman algunos. Y nuestro mundo está acostumbrado a leer en blanco y negro, ricos y pobres. ¿Qué ropa tienes? ¿En qué carro andas? ¿Cómo te estás vistiendo? ¿Qué celular tienes? Y estamos continuamente filtrando a través de la condición social de la persona y estamos viendo diferencias continuamente entre eso. Y tal vez tú puedas ver a algunos ricos preocupados por algunos pobres y van y compran comida, se van a un lugar pobre, la reparten, pero cuando hacen eso, pues toman su foto y la comparten con su círculo de amigos de ricos y van y comparten con sus ricos y celebran con sus amigos ricos. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Santiago capítulo 2 habla fuertemente acerca de la parcialidad contra ese tipo de, o a la parcialidad al respecto de ese tipo de cosas. Y dice claramente lo dice Santiago 2, y me encanta el lenguaje de Santiago. Óigame ustedes, que si llega a la iglesia un hombre rico, le tienen los mejores puestos, dice aquí no se sienta nadie, porque aquí se sienta don fulano, y lo traen de la entrada y lo sientan allí. Pero si un pobre viene y se sienta en esa silla, le dice, mira, párate de ahí, porque esta es la silla de fulano, estate tú allá atrás. Esto, dice Santiago, es de condenar. Porque evidentemente no son barreras que deberían levantarse dentro de una iglesia. Si tú lo quieres ver en términos analógicos, hermano mío, tu dinero vale aquí en la comunión de la iglesia lo que vale cuando estés en el ataúd.
Y no estamos negando, ni estamos aquí como que logrando o pretendiendo crear algún resentimiento acerca de los ricos. Porque es que también en nuestras condiciones a veces de pobreza, nosotros podemos también levantar. Yo no me relaciono con esa persona porque a mí me parece muy creída. Y es que, ay no, como viste, yo no sé cómo esa persona me vaya a ver a mí. Entonces creamos de abajo hacia arriba también una barrera socioeconómica porque creemos que no estamos a la altura o porque creemos que no estamos a la medida. Y hermanos, eso no glorifica a Dios. De la misma manera que el tener preferencias por la condición económica de los ricos y el hecho de tener prejuicios por mi condición económica y no relacionarme con los ricos, ambos están exactamente en el mismo punto y ambos necesitan exactamente el mismo evangelio. Yo no puedo menospreciar a mi hermano porque no tiene, y yo no puedo dejar de relacionarme con él porque tiene más que yo. Ese tipo de complejidades no existen o no deberían existir dentro de la iglesia del Señor. Él ha derribado esas barreras. Todos estamos en la misma posición delante de Dios. Hay otro tipo de barreras y, por supuesto, yo no me voy a quedar mucho tiempo aquí, que son las barreras políticas. Punto número 5, las barreras de personalidad. Les dije que no me iba a quedar mucho tiempo ahí. No, pero es una realidad, es una realidad. Hay diferencias políticas por el trasfondo, por el trabajo, por la formación, por la inclinación. Lo que pasa es que este candidato estudió conmigo, creció en el barrio, yo lo conozco, me identifico con él. Pero yo tengo otro, porque este está con el pueblo y este levanta la mano y habla en la plaza y la gente lo sigue. Yo soy del pueblo, yo soy del proletariado. Entonces, a veces esas diferencias políticas también pueden generar ciertas barreras y nosotros experimentamos eso cada 4 años, cada 3 años cuando hay elecciones. Hermanos, si las iglesias no deberían dividirse por eso. Si tú tienes una preferencia política, está perfecto, pero ojalá puedas debatir de ella afuera y conversar con ella con mansedumbre y siempre teniendo presente el evangelio y nunca dividir o tratar de menospreciar o rechazar o de fracturar el pueblo de Dios por alguna preferencia política. Nuestra misión como iglesia no es esa, no es transformar al mundo a través de la política, por lo que no estamos involucrados en movimientos políticos ni en proselitismo, pero no prohibimos, y tampoco es el papel de la iglesia, que cada persona pueda desarrollar alguna preferencia de acuerdo con su trasfondo. A lo que sí llamamos es a que cada persona con su posición pueda hacerlo con los lentes del evangelio, siempre con los lentes del evangelio y sometidos al Rey del Universo, a nuestro Señor Jesucristo. Hay otras barreras que estas sí creo que son un poquito más significativas, que son las barreras de personalidad. Y aquí vamos a ir a 2X de ahora en adelante. Primero los Corintios 12, lo hemos estudiado abundantemente hace algunas semanas. Dice que todos tenemos dones que son necesarios para el cuerpo. Si alguien es socialmente tímido o cohibido, ¿crees que encontraría un lugar en nuestra iglesia? O si alguien es extrovertido y relacional, ¿crees que podría ser alguien que encaje? ¿O se sentiría igual de renegado que en el mundo? No conocemos las cosas que forjaron la personalidad de una persona, valga la redundancia. Pero estamos claros, todos los que estamos aquí tenemos desarrollos de nuestra personalidad que se expresan de manera diferente. Por la crianza, por el colegio, por el lugar, por la formación, por las influencias, por la economía, por todo. Nosotros tenemos una personalidad. Y esa personalidad es distinta a la de otro. Tú puedes conocer a alguien que funciona con gasolina de avión. ¡Fum! Es genérico, está aquí, está allá, está allá. Pero el otro funciona con leña, con carbón. Más lento. Tranquilo, hermano, tranquilo. Cuando tú fuiste, diste 3 vueltas, le digo, tranquilo, estoy aquí en mis preparativos, relajado. Esa persona con gasolina de avión nos sirve para cosas que necesiten la gasolina de un avión. Pero esas personas tranquilas nos sirven para cosas que necesiten, como en Zootopia, ¿verdad? El carbón. Y cada uno de ellos se encuentra un lugar en el cuerpo de Cristo.
Mi hermano, tú no tienes que cambiar tu personalidad para tú encajar. No se trata de venir aquí y ser el súper extrovertido. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi hermano? Y cuando sales, porque has estado fingiendo todo el tiempo. Mira, eso es un mal síntoma de que lo que está pasando dentro de una iglesia así es terrible. Porque no tenemos aquí que venir a fingir nuestras personalidades solo para encajar. Somos lo que somos. Y obviamente, hermanos, estamos hablando de creyentes, tampoco vamos a esconder nuestros pecados detrás de nuestras personalidades. Y eso hay que decirlo. Porque muchas veces usamos nuestra personalidad como el escudo para esconder conductas pecaminosas, que no tienen absolutamente nada que ver con la personalidad. Si tú tratas mal a otra persona y eres alguien que grita, tú no puedes decir que yo soy santanderiano y a mí me criaron así y es que yo hablo así y a mí me respetan. Espérate, mi hermano. Porque tú puedes ser santanderiano y todo lo que tú quieras, o tú puedes ser guajiro de la alta que se crió en ranchería y todo lo que tú quieras, pero tú no puedes tratar así a tu hermano. Y no puedes esconder tus pecados detrás de tu personalidad. No confundamos las cosas. Nuestra personalidad influye en nuestros comportamientos, pero de ninguna manera nosotros podemos excusar nuestros comportamientos pecaminosos detrás de algo que tiene que ver con nuestra personalidad. Hay cosas que tú dentro de tu personalidad vas a tener que decir, mira, yo esto tengo que llevarlo y someterlo a Cristo. Yo tengo que cambiar esta área, yo tengo que modelar esta área en mi vida, yo tengo que llevar esto a Cristo. Barreras de trasfondo cultural, ya mencionamos un poquito sobre eso, ¿verdad? Especialmente para quienes crecieron en la iglesia, el trasfondo cultural es distinto para quien viene del mundo. Una persona que creció en la iglesia tiene un trasfondo cultural a una persona que creció en el mundo y que aprendió del mundo de todo. Y todo eso nos forja, nos modela. Pero no solo el trasfondo cultural tiene que ver con si crecimos o no en el Evangelio. Incluso nuestro contexto en el sentido demográfico. Las personas que crecieron en entornos rurales normalmente tienen rasgos de carácter distinto a las personas que crecieron en contextos urbanos. Tal vez por su cosmovisión más, no reducida, pero sí específica. En el caso de los contextos rurales, los de contexto urbano tal vez tienen una mente más amplia. El de contexto rural de pronto es un poquito más rígido, más temeroso, ve las cosas con un poco más de recelo, un poco más precavido, ¿cierto? El urbano es más abierto, es más... Y todo eso influye, mi hermano. Tradiciones litúrgicas. No es lo mismo alguien que está en la iglesia, que viene de un trasfondo pentecostal, pero pentecostal, que tú lo ves que se goza, y otro que creció en la iglesia luterana ortodoxa del occidente de Europa. Nosotros no tenemos a alguien así, pero es una persona solemne, tranquila, ¿cierto? Habla con cierta, ¿cómo diríamos? No es elocuencia, es como, sí, con cierto protocolo. Oh, amado hermano, él parece que está leyendo la Reina y Valera cuando habla, del 60, ¿cierto? Entonces, todo eso nosotros lo tenemos y todo eso nosotros debemos considerarlo. Y no podemos pretender que esta persona sea exactamente igual a mí cuando tenemos contextos, trasfondos completamente diferentes, ¿cierto? Muy bien, mi hermano. Yo creo que nosotros si miramos alrededor, vamos a ver, si nada más hacemos así, vamos a ver al menos una persona en una de estas categorías. Una persona de edad diferente, una persona de un contexto cultural diferente, una persona de personalidad diferente, una persona de condición económica diferente, tal vez de posición política diferente, no lo sabemos, ¿verdad? Pero seguramente vamos a ver a alguien a nuestro alrededor. Y es probable que ese sea un buen tiempo para hacer una pausa, ¿verdad? Y alabar al Señor por la diversidad que ya ha trabajado entre nosotros y que no nos habíamos dado cuenta. Gracias, Señor, por hacernos una iglesia con el espacio para crecer en medio de la diversidad. Y porque somos tan diferentes, pero al mismo tiempo sirviendo
al Señor. Ahora, hermanos, tampoco es fácil. Yo no estoy diciendo que esto es una cosa que pasa así, eso no es fácil. No es fácil adaptarnos, no es fácil relacionarnos, no es fácil desarrollar una iglesia en ese contexto en términos humanos. Pero primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y no dicen que amamos a los hermanos de acuerdo con tal cosa, sino que simplemente amamos a los hermanos. Ahora sí vamos a ir a 2X. ¿Cuál es el fundamento de esa diversidad? Miren Efesios 2:14. ¿Qué debemos hacer para coexistir en esa diversidad en nuestras iglesias? En el sentido más importante, nosotros no hacemos nada para que esa diversidad y unidad se produzcan. Miren lo que dice Efesios 2:14 al 16. Porque Él es nuestra paz, y quiero que vayan leyendo conmigo con ojos de detective, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pregunta, ¿quién hizo eso? ¿Quién? Dios. ¿Quién produce la unidad? Este tipo de unidad. Dios. Solamente Él puede hacer eso. Nosotros no podemos, no tenemos la facultad de fabricar esa unidad en la diversidad. Universidad. Ah, mira, universidad. No tiene nada que ver. Nosotros no podemos hacer esa unidad artificial, porque eso se nota impostado. Hermano, ¿cómo está? Ay, qué bueno, hermano, mira, qué bien. Gracias, te veo después, mi hermano. Bien. Eso no lo podemos fabricar. Tú lo puedes ver en el mundo, lo puedes ver en las sociedades. Si te fijas un poquito en la sociedad samaria, tú lo puedes ver muchísimo, ¿cierto? Pero mi hermano, eso solo lo produce el Señor, Cristo. Y en esos capítulos simplemente describe lo que pasó en nuestra salvación. No hay nada que hagamos para crear esta unidad. El único verbo imperativo que nosotros vemos ahí es, en esa sección, recordar lo que Dios ha hecho. Recuerden lo que Dios ha hecho. 2 del 11 al 12. Dios es quien lo hace. Él es quien ha creado esta unidad. Ahora, en quinto lugar, ¿cómo cultivamos nosotros esa unidad? Ya vimos en qué consiste esa unidad y cuál es el propósito, desplegar la gloria de Dios. Ya vimos cómo se expresa en la actualidad de muchas maneras, no solo judíos y gentiles. Ya vimos cuál es el fundamento, quién la produce, Dios. Ahora veremos cómo podemos cultivarla, porque es cierto, Dios la produce, pero significa que nos debemos cruzar de brazos para que de repente el Señor empiece a poner en nuestro corazón el deseo de amar a personas diferentes. No. Y me encanta siempre que veo estas relaciones de Dios dar el querer, pero nosotros el hacer. Me encanta esa relación de soberanía de Dios, responsabilidad humana. Me encanta ver que Dios nos da la fuerza, pero nosotros tenemos las manos. Ahora, ¿cómo cultivamos esa unidad? ¿Cómo hacemos eso? Hay mucho que podría decirse, hermano, pero primero deberíamos reconocer que la diversidad total o suprema no la vamos a encontrar en esta tierra. Hay que ser claros. No vamos a llegar a la perfección de la unidad de este lado de la eternidad. Empezando porque primero hablamos idiomas diferentes. Imagínate que nosotros quisiéramos tener unidad con hermanos que de repente vinieron de la persecución de Afganistán. Y nosotros queremos recibir al hermano Mustafa en la iglesia, un perseguido de Afganistán. Y él llega, ¡ah, Mustafa! Mi hermano querido, Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo has pasado? Ay, hermano, está fuerte, esa barba, linda esa barba, yo todo lampiño, imagínate. El hermano Mustafa, me voy, esto me asusta. Primero porque no te entendió nada y no sabes si le estás insultando, le estás alabando. Segundo porque no es su forma de saludar. Entonces, fíjate, no vamos a tener unidad perfecta en términos universales.
Hay que reconocer que tenemos esa limitante, ¿cierto? Pero Dios incluso hasta eso, en su sabiduría, estableció las iglesias locales para que todas siguieran el mismo principio. Lo que sí podemos garantizar es que al menos en las iglesias locales podemos procurar que eso suceda. Pero en el cielo eso ya no importará. Por eso es que en el cielo no estaremos hablando distintos idiomas. Porque gente de toda tribu, lengua y nación adorará al Señor y no habrá diferencia cultural y no habrá diferencia de ningún tipo. En el cielo nuestra unidad será perfecta. Estoy hablando en la eternidad. Pero una vez que reconocemos eso, ¿cómo puedo entonces cultivar unidad en mi contexto? En el contexto de mi iglesia local. En primer lugar, reconoce la invisibilidad de tu cultura, o en otras palabras, no le des demasiada importancia, más de la debida, a tu trasfondo cultural. Yo me considero una persona regionalista, en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de que soy un obsesivo por eso. Pero ahora que lo entiendo bien, siento que es resultado de mi crianza. Mi papá no celebraba los goles de Víctor Aristizábal en el Mundial porque era paisa. O sea, así era la cosa. Así que yo no gusto de cachaco, decía mi papá, en el fútbol, ¿no? En el fútbol. Y él decía que la selección solo debían ser costeños o sea, este tema de que sienten la camiseta, que son, de hecho, sus deportes favoritos son el boxeo, el béisbol y el junior. Porque el ciclismo no es de costeño, los costeños no corren ciclismo, no me interesa el ciclismo. Entonces uno creció escuchando radio y yo siento que en cierta manera como que, y si quieren que me confiese, yo soy medio separatista, si por mí fuera que la costa fuera un país, pero que el presidente no fueran los char. Pero, y es parte precisamente de ese contexto, pero cuando se trata de la iglesia y de mi vida en general, yo no puedo estar involucrando eso continuamente. Yo tengo que invisibilizar eso para yo poder realmente relacionarme en los términos en los que Dios quiere que yo me relacione. Y yo no sé, tal vez usted tiene una identidad no solo con su cultura, tal vez lo tenga con el pueblo, con su idioma, con sus costumbres, con las maneras en que lo criaron, con su trabajo, con lo que sea, pero cada uno de nosotros es natural que tengamos una afiliación a algo. Pero nosotros al momento de cultivar una unidad en la diversidad debemos bajarle el volumen a eso para que podamos escuchar todo lo que suene diferente, porque de eso se trata. Así que lo primero que debemos hacer es bajarle a nuestro trasfondo cultural, hacerlo tan invisible como se pueda, para que nosotros podamos, teniendo esa cerca baja, poder ser accesibles y poder también acceder a otros. Ustedes se acuerdan que hubo un problema como esto en Hechos 6, las viudas de los griegos estaban siendo ignoradas. En otras palabras, cuando se repartía la comida para las viudas, a las viudas judías le daban el pan más grande y le daban la jarra de aceite más grande y le daban más a las gentiles una galletica de harina, un chorrito de aceite. Tremendo lío que se armó porque evidentemente era una diferencia cultural. Ah, qué coincidencia que a las gentiles se les da lo más chiquito, a las judías la más grande, pero qué casualidad que quienes reparten son los judíos, qué negocio, obviamente ellos van a favorecer a lo de su pueblo. Y la sabiduría que encontraron los apóstoles, ¿cuál fue? Vamos a buscar a personas sabias, de buen entendimiento, maduros, y escogieron a Esteban, a Felipe, todos los que escogieron eran gentiles para equilibrar la cosa, pero se aseguraron de que fueran hombres piadosos, que tenían un sentido claro de la unidad y resuelto el problema. Entonces miren que cuando les bajamos a esos estándares culturales, entonces vamos a poder establecer relaciones mucho más fuertes. Ahora, hermano, no estoy hablando todo el tiempo de que tengamos, mira, ¿tú dónde eres? Yo soy costeño, pues espérate, yo me bajo para que podamos. No, eso pasa porque tú lo percibes, estás conversando, te das cuenta y empiezas a ser intencional en eso. ¿Cómo yo puedo tener una relación o una conversación con esta persona en estos términos? O por su edad, tú no vas a hablar con un hermano adolescente o con un joven al mismo nivel que vas a hablar con un anciano, en el mismo nivel técnico, con las mismas palabras, etc. Segundo, ¿cómo cultivamos unidad? Aceptando que a los que son diferentes a ti.
Primera los Corintios 12, 13 y 14, miren lo que dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Imagina a la iglesia de Corinto escuchando ese versículo y luego decide que este llamado de Pablo a la unidad, establecerán grupos. Listo, Pablo, ya escuchamos lo que estás diciendo. Judíos aquí, gentiles aquí, esclavos aquí, libres aquí. Eso era lo que había en la iglesia de Corinto. Lo entendieron todo mal. Pablo está diciendo, no, esas barreras no deberían existir. Tú deberías aceptar a los que son diferentes a ti. Ahora, las relaciones de similitud no son malas. Yo no estoy diciendo que nosotros no podamos ahora hacer relaciones de afinidad, por favor, no me malinterprete. Usted puede hacer relaciones de afinidad como yo puedo hacer relaciones de afinidad y tú las tienes. Tú tienes tu gente con la que tú tienes mucha más afinidad. No son malas, pero pueden ser peligrosas si caracterizan tanto a nuestra comunidad al punto de oscurecer la diversidad natural del Evangelio. Lo que hemos dicho en las clases anteriores. Termina el servicio y Israel a sus tiendas. Frum, frum, frum. Y el centro solo. Bueno, está el nuevo creyente ahí en el centro. ¿Para dónde cojo hoy? ¿Cierto? Entonces, yo debería tener afinidad, pero no debería darle preponderancia a esas afinidades de modo que yo pierda las relaciones con el resto de la iglesia. ¿Alguien es nutricionista aquí o ha ido al nutricionista alguna vez? Imagínense un plato de comida, ¿verdad? Bueno, Freddy es casi doctor en nutrición. Imagínense... Lo digo porque ha leído mucho sobre el tema. Pero imagínense un plato de comida. La de los nutriólogos siempre es, mira, parte siempre el plato en 3. Aquí tiene los carbohidratos, aquí tiene las proteínas y aquí tiene ¿qué? Carbohidratos, proteínas y vegetales, ¿no? Entonces, siempre parte... Exacto. Entonces, pártelo así. Tú hagas de cuenta que la iglesia es más o menos eso, a veces. Como que acá están los vegetales, acá están los carbohidratos y acá están las... Y a veces, hermano, ese plato, eso hay que cogerlo y volverlo una bandeja paisa, una sopa, un sancocho, o sea, ¿cierto? Y pues eso va para el mismo lado. Y tiene el mismo propósito, alimentarnos al fin y al cabo. Entonces, haga de cuenta que aunque somos diversos, cumplimos el propósito, el único propósito de alimentarnos como cuerpo de Cristo, siguiendo con la analogía del plato de 3 minutos. Hazte estas preguntas. ¿Cuán a menudo compartes relaciones significativas con personas que no tienen tu misma edad? No me respondas, solo pregúntatelo. ¿Quiénes están en una línea de trabajo distinta a la tuya? ¿Tienes relaciones con esas personas que no trabajan lo mismo que tú? ¿A qué personas de la iglesia con un trasfondo étnico o de otra parte, temas de dónde proviene, diferente al tuyo, conoces lo suficientemente bien como para orar por cosas específicas que estén sucediendo en su familia o su empleo? ¿A cuántas personas con personalidades diferentes o con cuántas personas con personalidades diferentes te estás relacionando en la iglesia, diferentes a la tuya? Pero no solo personalidades diferentes a la tuya, personalidades diferentes entre ellas. Hazte esas preguntas, porque son unas preguntas interesantes de diagnóstico. ¿Y qué pasa si te das cuenta de que no conoces a muchas personas que sean diferentes a ti? Si llegas a la conclusión de, mi círculo parece bastante cerrado. Y aunque pudiera ser amplio, las personas son muy de lo que yo quiero que haya en ese círculo. O simplemente deseas crecer en esta área. Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos y empezar a hacer. A Rochi le encanta esta palabra, intencionales, ¿verdad? En crear relaciones significativas con personas que sean diferentes a nosotros. Tercero, haz sacrificios por el bien de la unidad. Muchas veces vas a tener que sacrificar tu comodidad para alcanzar a relacionarte con otros. No te vas a sentir cómodo lidiando con ciertas personas con las que no estás acostumbrado, pero de eso se trata el Evangelio, de sacrificio. Otras veces vas a sacrificar tus preferencias. ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de evento? ¿Qué tipo de comunión? ¿Qué canciones? ¿Qué música? Escuchar. Romanos 12:10 dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Otras veces vas a tener que sacrificar tus recursos o tu tiempo
compartir tiempo con alguien, darle un chance a alguien, cuidarle a los niños, compartir. Podemos sacrificar incluso nuestros hábitos, cosas a las que no estás acostumbrado, para tener tiempo de conocer a otras personas que podrían tener agendas diferentes a las nuestras o que viven en un ritmo diferente al nuestro. Si eres alguien que planea siempre sus agendas con 2 meses de anticipación, o sea, 2 meses. Mi hermano, ¿cuándo podemos comernos un almuerzo? Espérate, hermanito, octubre, no. Yo creo que por ahí como el 13 de diciembre, calcula tú 1 de la tarde. Yo te confirmo 2 semanas antes. Puede que te encuentres una persona así rígida. Y en verdad, yo admiraría a esas personas que hacen agendas personales, o sea, hablando incluso en detalles tan específicos como esos, tan largas. Pero mi hermano, si tú puedes en algún momentico decir, oye, yo no voy a comer solo esta vez, voy a coger de 1 a 2 en el trabajo para verme con este hermano, está sacrificando tiempo, está sacrificando hábitos, probablemente recursos porque, bueno, tú vas a pagar el almuerzo, pero tú lo estás haciendo porque estás invirtiendo en crear relaciones significativas. Cultivar una unidad en la diversidad es algo que nos permite dar testimonio de la incomparable sabiduría y gracia de Dios. Y hermanos, piénselo de esta manera, qué privilegio tan grande es poder colaborar juntos, cultivando nuestra unidad en la iglesia por el bien de edificarnos mutuamente y al mismo tiempo dar a conocer de manera tan clara la gloria de Dios. Ten eso en tu mente, estoy dando a conocer la gloria de Dios. Vamos a terminar con estas palabras que están en el versículo 9 al 12 de Apocalipsis capítulo 7. Y solo para que pensemos en la eternidad, porque si no estamos dispuestos a sacrificarnos de este lado del cielo para cultivar una unidad en la diversidad, no estamos listos todavía para la eternidad. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de Iglesia Bíblica Soberana Gracia. De todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas. Y mira lo curioso, todos estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. La adoración gloriosa en la eternidad está caracterizada por una unidad perfecta, concentrada en Cristo, pero diversa en su forma. Así que hermanos, si hacemos esto ahora, lo estamos dando a conocer en este tiempo, pero lo haremos con mucho mayor gozo por toda la eternidad para la gloria de Dios. Señor, gracias por este tiempo y gracias por permitirnos meditar en la manera en que tú despliegas tu gloria a los confines de la tierra a través de una iglesia unida, pero que existe también en la diversidad. Padre, gracias por concedernos el regalo y el privilegio de tener personas de trasfondos tan distintos, regiones distintas, personalidades, distintas, pero que al final, Señor, son tu pueblo que existe para la gloria tuya. Ayúdanos a seguir comunicando esa gloria a los confines de la tierra y que podamos siempre exaltarte y alabarte, Señor, por toda la eternidad, que es el fin último por el cual existimos como iglesia. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.